cada uno de ustedes que están aquí con nosotros en esta mañana. Es una bendición de poder estar aquí con cada uno de ustedes en este nuevo día de vida que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Amén. Y pues la verdad es que por la pura misericordia de Dios es que estamos vivos en esta mañana, y solo por Él podremos seguir hacia adelante. Amén. Pues sé que algunos um, están pasando por tiempos difíciles ahorita, y estoy seguro que en las peticiones pues también vamos a encontrar necesidades también, hermanos y hermanas, pero lo bueno que estamos delante de un Dios vivo, un Dios que no está dormido. Y pues bueno, eso tiene mucho que ver con nuestro mensaje en esta mañana, que um, nos vamos a estar basando en el libro de Isaías, capítulo número 40. Amén. Y el título de hoy se llama Nadie se compara a nuestro Dios. Amén. Eso se llama el título de hoy. Nadie se compara a nuestro Dios. Así que, hermanos y hermanas, voy a ir a la Biblia ahorita en este momento. Vamos a ir a Isaías capítulo número 40 y el versículo número 12 en adelante es donde vamos a estar basándonos en esta mañana. Amén. Y pues bueno, de la siguiente manera voy a hacer una oración y después comenzar. Padre Celestial, en esta mañana que nos has dado, yo te pido misericordia sobre nuestras vidas, Padre, porque a veces no estamos haciendo lo mejor posible, Padre. Yo te pido, Señor Jesucristo, que ayudes a cada miembro de los que van a estar con nosotros en este día, Señor Jesucristo. Te pido por los que van a estar con nosotros en esta ciudad de Los Ángeles, otros que se van a estar uniendo desde otro estado en los Estados Unidos, otros tal vez de México, otro lado de Latinoamérica, Señor Padre Celestial. Te pido por cada uno de ellos y sus diversas necesidades. Bendice esta palabra que me has dado el privilegio de dar en esta mañana. Bendice los que van a estar ministrando la alabanza, Señor Jesucristo, el tiempo de oración, y también los que van a estar orando para cerrar este servicio virtual. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Dice así la palabra de Jesucristo en Isaías capítulo número 40, su versículo 12 en adelante. ¿Qué dice ahí? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada, y que lo que no es. Ahí vamos a detenernos. Algo que me llamaba la atención en estos versículos, hermanos y hermanas, especialmente esos primeros versículos que estábamos viendo, es que hay una serie de preguntas que son hechos ahí. Esas preguntas son importantes de verlos, porque la verdad
si analizamos esas preguntas, si analizamos lo que vemos ahí, podemos ver que no podemos entender la magnitud de nuestro Dios. La verdad es de que ninguno de nosotros vamos a poder en nuestra vida completamente entender la magnitud de nuestro Dios a quien servimos nosotros, al Dios en que nosotros creemos. El propósito de estos versículos fueron escritos para que los israelitas, que en este tiempo estaban en la cautividad, para que no perdieran esperanza en su Dios. Y lo que hace Isaías acá es de que les recuerda de la grandeza de su Dios. Y le damos gracias a Dios que el mismo Dios que es mencionado acá es nuestro Dios también. Empezamos viendo que la Biblia habla de cómo Él creó los cielos y la tierra. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, que el mismo Dios que es hablado en esos primeros versos, de cómo Él juntó a los cielos, el polvo de la tierra, los montes y los collados, que ese es nuestro Dios, a quien nosotros le estamos orando, a quien nosotros le estamos alabando, a quien nosotros le estamos glorificando o dando sacrificio, dando nuestro tiempo, porque en verdad todo es de Dios. Esos versículos a mí me daba a entender especialmente que no hay ningún Dios como el de nosotros. Porque si miramos esta tierra, las aguas y las tierras, los cielos, cómo Dios movió todo para crearlo. La verdad de que es una obra, por decir, de creación, pero Él lo hizo de una manera tan especial que fue como si es una obra de arte tan especial que Él hizo, porque podemos ver la majestad reflejado en todo lo que Él creó. Hermano y hermana de la tierra sobre lo cual tú y yo estamos pisando ahorita en este momento, todo es porque Él lo creó. El cielo que miramos en la mañana o en la noche, Él lo creó. Los montes que vemos en las distancias, Él lo creó. El sol que da su luz, la luna que da su luz, las nubes que se mueve, todo lo ha hecho nuestro Dios. Y es necesario a veces recordar eso. Algo tan simple. Ahí es donde empieza el versículo 12, hablando de cómo Dios creó todo. Algo bien simple. Después avanzamos al versículo 13, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Yo aquí miraba en estos versículos y cuando me ponía a leerlo, yo me daba cuenta de que en el sentido de sabiduría, en el sentido de prudencia, en el sentido de enseñanza, en el sentido de ciencia, nadie supera a nuestro Dios. Nadie se compara a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, por cuán sabios seamos, es porque tuvimos que aprender. Cada uno de nosotros, por cuánto ciencia un ser humano podría entender, se lo tuvo que ser enseñado. Aún los científicos que dedican toda su vida a aprender, dedican toda su vida a estudiar y podrán llegar a inventar y crear grandes cosas,
Pero ellos tuvieron que aprender, tuvieron que enseñarse o que alguien les enseñara. Cada uno de nosotros, aun si nos hallamos como prudentes, es porque alguien nos tuvo que pasar ese consejo que nos llevara hacia la prudencia. Pero aquí vemos que nadie se compara a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le enseñó todo esto. Él tenía y siempre ha tenido todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la prudencia, toda la ciencia, siempre ha sido de Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor de cada una de esas cosas, hermano y hermana. Por eso Él no tiene algo o alguien que se compara a Él, porque Él es el autor de todo lo que existe. Él es el autor de todo lo que vemos acá, hermano. Consejos, ciencia, enseñanza, prudencia, todo es de Él. Es bonito saber de que nuestro Dios, Él es el dueño de todo eso, hermano y hermana. Todo lo que nosotros podemos pensar, Él es dueño de todo eso. La lástima es de que cuando el pecado entró a esta tierra, la gente torció lo que Dios básicamente había depositado en nosotros. Pero eso es lo que vemos ahí en el versículo 14, que a Dios nadie le aconsejó. Vamos a ir avanzando, hermano y hermana. Una cosa que sí quiero mencionar antes de avanzar en sí, es que nuestro Dios no consulta a nadie. Él no tiene a alguien que se compara a Él. Vemos que nuestro Dios no tiene necesidad de consultar a otro ser. No tiene necesidad de consultar a alguien más. Él es un Dios supremo que conoce todas las cosas. Y por eso nadie se compara a nuestro Dios. Vamos a ir avanzando. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Quién es el que a veces vemos desde, mejor dicho, en el principio, hermanos y hermanas, vemos que el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, él cayó de los cielos, o mejor dicho, el Señor Jesucristo lo sacó de los cielos cuando él se trató de comparar a Dios. Tuvo envidia de Dios y quiso ser comparable a Dios, y eso le costó grandemente. Y yo creo que esa característica es bien clave en la manera de cómo el enemigo mete la incredulidad dentro del ser humano. Porque el ser humano, sin la salvación, sin una relación con Dios, puede llegar al punto a que diga que Dios no existe, que Dios es irrelevante, de que Dios no es necesario, de que Dios es un mito, etc. Y yo me pongo a pensar en cada una de esas cosas. Unos que dicen que no hay necesidad de tener a Dios.
Y yo creo que a veces esas cosas son dichos porque una persona o grupo de personas se siente autosuficiente, se siente que no ocupa a Dios. De cierta manera, para esas personas no existe Dios y es fácil de simplemente reemplazar a Dios con otro Dios, como vamos a ver al ratito, o simplemente decir de que Dios no es poderoso, que los únicos poderosos son aquí en la tierra. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir, hermano y hermana, de todo lo que está aquí en la tierra, tanto animales, piedras, montañas, mar, el que siempre se ha puesto en contra de su creador es el ser humano. Y me pongo a pensar en ese punto muy clave de todo lo que ha sido creado en el universo, las estrellas, las galaxias, de todo lo que ha sido creado. El ser humano es el que muchas veces se opone a Dios. Pónganse a pensar en eso por un momento. De todo lo que uno puede pensar, los árboles, las estrellas, el aire, el viento, lluvia, volcanes, de todo lo que hay, el ser humano es el que a veces se revela en contra de Dios. Dice, yo no te necesito, Dios. Soy autosuficiente. El único autosuficiente es nuestro Dios. Y al tener esa mentalidad, lastimosamente, de cierta forma, nos estamos comparando a Dios. Aquí habla de las naciones. Aquí habla de las naciones poderosos. Ahí habla de las naciones pequeñas. ¿Por qué habla de las naciones? Una nación puede llegar a ser bien poderoso. Una nación o un grupo de personas, un país, puede llegar hasta lo más supremo de lo que es poder. Y a veces cuando una nación llega a un punto de grandeza, puede llegar a pensar que esa nación es lo más poderoso en la existencia. En ese tiempo antiguo, hermano y hermana, habían muchas naciones poderosos. Había naciones que a través de guerra conquistaban y eran superior a todas las otras naciones, especialmente por sus habilidades en guerra. Pero aquí Dios le deja este mensaje al profeta y básicamente le está diciendo que aún la nación más poderosa sobre la faz de la tierra es como una gota de agua que cae en el cubo, y como polvo. Yo me pongo a meditar en eso, me ponía a meditar en eso y reflejaba en el título que le di a este mensaje: nadie se compara a nuestro Dios. Ninguna nación, tanto en aquel tiempo como en el día de hoy, se compara a nuestro Dios. Una nación, por cuánto dinero tenga, por cuán fuerte sea su economía, por tan cómodo que viven sus ciudadanos, no se compara a nuestro Dios. Aunque una nación tenga muchas armas, un ejército enorme, armas nucleares, misiles, avionetas de guerra, etc., ninguna nación se compara
a nuestro Dios. Lo voy a dividir en dos partes, en términos de poder y en términos de lo que puede hacer para nosotros. Hermano y hermana, nuestro Dios no es un Dios frágil. Nuestro Dios no es un Dios que es fácilmente sacudido. Nuestro Dios no es un Dios que tiembla delante de cualquier situación. Yo me pongo a pensar de las situaciones que hemos atravesado en estos últimos años, como naciones. Y digo naciones y no como nación, porque toda nación ha tenido sus circunstancias en estos últimos años. Y la verdad que siempre han tenido sus circunstancias, pero simplemente ha sido traído a la luz. Aún esta nación de los Estados Unidos, hermano y hermana, donde muchos de nosotros tal vez estamos escuchando, hemos podido ver que somos frágiles como una nación. Voy a decir lo siguiente con todo respeto. A veces aquí en los Estados Unidos pensamos que, oh wow, somos bien poderosos, no tenemos los problemas que otras naciones tienen. Pero yo creo que esta pandemia que pasó y la crisis económica que estamos empezando a ver nos enseña que una nación es bien frágil. Hoy está y mañana tal vez ya no. Hoy existe y mañana tal vez no. Hoy es poderoso una nación y mañana se puede estar derrumbando. Y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nunca se derrumba. Nuestro Dios nunca se cae. Nuestro Dios nunca es frágil. Nuestro Dios siempre está fuerte. Nuestro Dios nunca está en riesgo de caerse. Nuestro Dios es siempre poderoso. ¿Por qué habla aquí de las naciones? Que es como una gota de agua, como polvo. Es que delante de Dios, a una nación más poderosa no se compara a su majestad, no se compara a su grandeza. No hay comparación, hermano y hermana. Y yo me pongo a pensar en algo también, que ninguna nación se compara a nuestro Dios en la manera de cómo Dios, Él nos ayuda a nosotros. Algunos tal vez son beneficiarios de la economía de una nación, pero esa economía es frágil. Y a cualquier momento el que dependía de la economía se puede quedar con las manos vacías. En cambio, nuestro Dios incomparable, su ayuda nunca falla. Su ayuda nunca falla. Su mano siempre está lista para ayudarnos. Una nación donde a veces hay paz, se puede formar un caos civil por varias razones. Pero nuestro Dios incomparable, Él siempre tiene su paz para con nosotros. Las naciones donde a veces hay injusticia, donde aún las naciones más grandes tienen sus injusticias que ocurren, nuestro Dios incomparable siempre es justo. Nuestro Dios incomparable siempre da juicio y lo hace de una manera correcta y justo para todos.
una nación donde a veces no puede ayudar a su ciudadano con el sufrir que tal vez está pasando. A veces en las naciones poderosas aún vemos que es un batallar para poder ver un doctor, para ir a hacerse un sitio médico. Hay personas que a veces por falta de seguridad médica, por cómo está construido el sistema, batallan para ver un doctor para la situación que están pasando. Pero nuestro Dios incomparable siempre tiene su sanidad. Es el doctor de los doctores. Y lo podemos ver en la Biblia vez tras vez. Nuestro Dios, la verdad que nadie se compara a Él en ningún aspecto. Hermano y hermana, al fin del día, nuestro Dios es el único supremo que reina para siempre. Nuestro Dios es el único. Les quiero llevar al versículo 18 de Isaías capítulo número 40. ¿Qué dice acá? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se políe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Ahí podemos ver algo, que en la historia, tanto el pasado, tanto como el día de hoy, el ser humano, a pesar de todo lo que hemos visto y hemos hablado en esta predicación anteriormente, busca manera de crear cosas para comparar al nivel de Dios. En otras palabras, el ser humano siempre ha buscado manera de crear ídolos que se compara a nuestro Dios. Lastimosamente, el ser humano siempre ha buscado maneras para crear cosas que supuestamente representan algo igual al nivel de nuestro Dios. En el tiempo antiguo se hacía a través de ídolos literales en formas de plata, forma de oro, de metal y en algunos casos de madera. Siempre ha habido este comportamiento dentro de lo que es la humanidad. Pero también en estos días existe lo que es la idolatría espiritual, donde una persona puede poner algo o alguien en el mismo nivel o en el mismo importancia de nuestro Creador, Señor Jesucristo. Y la verdad es de que eso no puede ser el caso. Por eso aquí está la pregunta en el versículo 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Acabamos de ver de cómo nuestro Dios es el Todopoderoso y que no tiene rival. Pero ¿cómo es que nosotros, a veces sin pensar, a veces al propósito algunos, aún peor los que no conocen nada de Dios y están fuera de su camino, sienten una necesidad de trabajar para construir algo que se compara a Él? Yo me pongo a pensar
que a veces como seres humanos no entendemos lo que estamos haciendo. No se puede reemplazar a Dios. Podremos ignorar a Dios, podremos hacer Dios a un lado, podremos dar la espalda de Dios, pero como hay un dicho, no se puede tapar al sol con un dedo. Lo que se mira en este tiempo es muchas personas que no quieren nada con Dios. Y eso puede ser de cierta forma deprimente ver eso, de que nadie quiere nada con Dios. Tal vez como iglesia, evangelistas, predicadores, es difícil ver que la gente no quiere nada con Dios. Pero aunque la gente no quiere nada con Dios, eso no quiere decir de que Dios, su poder es menos. Su poder siempre sigue siendo igual. Que el mundo le dé la espalda a Dios, que el mundo se aparte de Él, eso no tiene nada que ver con el poder de Dios. El poder de Dios es el mismo que es desde el principio. El poder de Dios siempre sigue siendo igual. Su majestad siempre sigue siendo igual. Su gloria siempre sigue siendo igual. En otras palabras, su poder no depende de algo sobre esta tierra. Por eso Dios no tiene un igual. Por eso aún las cosas más grandes de esta creación, en lo cual a veces muchos de estos otros dioses o otros ídolos en aquellos tiempos se basaban en cosas de la creación, pero la creación depende de Dios. Entonces no es un igual. Formar un ídolo de algo de lo que está en esta tierra nunca va a ser comparable a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cada cosa sobre esta tierra depende de Dios. Una nación depende de su fuerza. En otras palabras, cada cosa en esta tierra depende de algo que puede desvanecerse. En cambio, nuestro Dios, Él no depende de nadie. El Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Rey de todo, majestuoso, Él no depende de nada y de nadie. Todo lo demás que está en existencia depende de Dios. Cada uno de nosotros, por eso no hay ningún ser humano que puede compararse a Dios, porque cada uno de nosotros dependemos de Él. Aún el que tiene más años en una iglesia, aún el que tiene más tiempo sirviendo, todos dependemos de Dios. Y por eso Dios les hace esa pregunta, de que ¿por qué? ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Aquí habla de todos los niveles de lo que se puede hablar, plata, oro, madera. Vemos que empieza con algo de lujo y va bajando a lo que es madera. La verdad es que ni aun toda la plata en esta tierra se compara a nuestro Dios, ni todas las riquezas en esta tierra se comparan a nuestro Dios. Aquí este verso de la Biblia demuestra que lastimosamente desde los ricos hasta los pobres tratan de reemplazar a Dios a veces. Un rico podrá confiar en sus riquezas y que las riquezas se comparan a Dios, pero eso no es el caso. Y aún los pobres, aunque sean pobres, pero a veces aún el pobre puede rechazar a Dios también.
Cada ser humano lastimosamente ha tenido su tiempo donde quiere reemplazar a Dios con algo. A veces puede ser aún con algo bueno, algo saludable, pero no manejándolo bien, puede terminar representando algo que le quiere quitar el lugar a Dios. Lo voy a leer el versículo 20 en adelante ya para ir cerrando. ¿Qué dice acá? En el nombre de Jesucristo, Isaías capítulo 40, el versículo 20. ¿Qué dice? Bueno, el 21, porque ya leímos el 20. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22 de Isaías capítulo 40. Dice así, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplar en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, y saca y cuenta su ejército, y a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y yo aquí miro algo en estos 5 minutos que me quedan que quiero explicar con ustedes. Dios ha estado aquí desde el principio. A través de la historia vemos varios imperios, pero nunca ha habido un imperio que desde el principio ha permanecido. Pueden ver la historia de cualquier continente, los romanos, los de Grecia, imperios en África, imperios en las Américas. Y cada uno de esos imperios tuvo su momento de grandeza. Tuvo su momento donde era lo más supremo de esa región. Pero cada imperio tuvo su momento de decadencia y por fin su derrumbo. Yo me pongo a pensar, esta nación, del que estoy viviendo yo, los Estados Unidos, tiene poco más de unos 200, tal vez 50 años por ahí así. A comparación de nuestro Dios, eso es un poquito de tiempo. Ahí dice la Biblia claramente que desde el mero principio Él ha estado ahí. Desde el principio. No solamente hace 2000 años, no solamente hace 4000 años, no, hermano y hermana. Dios siempre ha sido Dios y siempre será siendo Dios. Desde el principio hasta el fin y hasta más allá, Dios será Dios. Vemos que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Qué bonito desde que aquel tiempo Dios revelaba a su pueblo de que este mundo es en forma de un círculo. Aún muchos no sabían eso en aquellos tiempos. Y aquí vemos que Él habla de cómo los gobiernos poderosos, Él los hace como la nada, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados.
Es que aquí, hermano y hermana, la historia pasa, el tiempo avanza, y aún los imperios más grandes se convierten en polvo y solamente queda el recuerdo de ellos. Quiero ser claro, nuestro Dios es incomparable. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no alabamos el recuerdo de nuestro Dios. Nosotros no alabamos el recuerdo del Señor Jesucristo. No, hermano y hermana. Lo que nosotros exaltamos, lo que nosotros alabamos, lo que nosotros glorificamos, al Dios a quien oramos nosotros, al Dios a quien nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Él, no es a un recuerdo, sino al Dios actual y al Dios vivo, el Dios que es, no el Dios que era, sino el que Dios que era, es y será para toda la eternidad, hermano y hermana. El dominio y el poder de nuestro Dios nunca se ha desvanecido, y mientras otros imperios no queda, a veces solamente queda un edificio tal vez de su tiempo, o tal vez unas ruinas de otro tiempo muy atrás. Nosotros no alabamos a ruinas. Nosotros no tenemos un Dios que solamente queda en ruina representándolo a Él. No, hermano, nuestro Dios, Él no es un Dios que es representado por ruina. Nuestro Dios, a quien nosotros alabamos desde el principio, se manifestaba y se representaba con poder. Y hasta el día de hoy se sigue manifestando y representándose con poder también, hermano y hermana. Por eso tengamos fe, no perdemos el ánimo, hermano y hermana, para que Dios siempre siga siendo glorificado en todo lo que estamos haciendo. Y pues bueno, eso ha sido mi mensaje en esta mañana. Espero que les haya sido de bendición, y primeramente Dios seguiremos hacia adelante.